yo ya no soy tan joven, yo sí tengo frío. Pues muy buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Y sé que a veces la historia para algunas personas no les llama mucho la atención, porque sin embargo algunos que sí. Nos gusta en lo particular, a mí me encanta recordar o leer o saber algunas de las cosas que los hermanos tuvieron que pasar en su existencia y hemos heredado, por decirlo así, ¿verdad? Los niños menores de 10 años pueden salir con sus maestros. Daremos tiempo para que ellos vayan ahí. Como digo, quiero hacerlo interesante, hermanos, para ustedes. Sé que, vuelvo a decir, a veces la historia es un poco aburridona porque hay a veces datos y hay cosas que parece que no tienen mucha importancia, pero tal vez nos recuerdan algo y es necesario saber. Recuerden que el miércoles pasado hablamos de que un pequeño grupo empezó el movimiento del cristianismo. Fue un pequeño grupo que fueron enseñados y que más que enseñados y entrenados al convivir con el Señor, ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, que del mensaje, del propósito divino, de la oportunidad que nosotros tenemos como creación de Él, de una esperanza. Recuerden que les dije que había mucha gente en el mundo conocido. Las religiones eran nacionales. Yo tuve la oportunidad de vivir en Nuevo México, en la parte norte, y hay varias poblaciones que le llaman indios pueblos, así le llaman, ¿verdad? Están relacionados y ellos tienen sus propias creencias. Gracias a Dios, dentro de ellos ya hay congregaciones evangélicas. Sin embargo, una de las leyendas de ellos, el pueblo de Taos está enfrente de una montaña altísima y se ve muy bonito, especialmente cuando está nevado, muy blanco. ¿Y saben qué es lo que ellos dicen? Que allí va a aparecer un día de estos Jerónimo, el indio Jerónimo, un apache que peleó contra el ejército americano en un caballo blanco. Y cuando él venga, todos los indios, los originarios que vivían aquí, se van a levantar y construir otra vez esta nación. Es una creencia, una tradición que tienen ellos, ¿verdad? Así como ellos, hay muchos pueblos en el mundo que realmente no sé de dónde vendrán sus creencias, sus razones. Hace un tiempo vi y actualizando un documental donde una persona de color empezó un movimiento ahí en Miami diciendo que los morenos son los verdaderos descendientes de los israelitas. Y empezó a organizar y a comprar y a exigir, y todo el mundo se vestía de blanco. Hace 2 días que un hombre hizo una matazón por allá. Parece que es parte todavía de ese movimiento que creen que ellos son los herederos de la tierra prometida, de la fe y de la escritura, y que los judíos actuales no tienen ninguna
cosa que ver en las cuestiones de Dios. Ahora, yo dije pues que ese grupito empezó y tuvo muchas dificultades al principio, pero a pesar de eso, inspirados. Y vamos a ver, hermanos, en mis notas, una de las razones esenciales y primordiales, y es también un motivo para que nosotros nos inspiremos en ellos, lo que le dio, los que la historia dicen, lo que le dio fuerza al movimiento, a la extensión, a la expansión del Evangelio, fue que ellos habían creído en la resurrección. Recuerden que los judíos le dijeron a Pedro, si no mal no recuerdo, que ya no querían que predicaran en el nombre del Señor. Recuerden la respuesta, ¿verdad? Juzguen ustedes mismos si es bueno, si es... ¿A quién vamos a obedecer? ¿A los hombres? ¿O a Dios? Y ese fue el motivo, la resurrección, porque nadie, ni antes ni después, ha habido que se ha levantado de la tumba. Y eso puso en el corazón de ellos la razón. Esta fue, en mi nota digo, esta fue la llave del crecimiento. Es imposible que haya existido un grupo sin la firme creencia de la resurrección del Señor. Eso fue el motivo, porque Él les mostró, ¿verdad?, que había vencido, convencido de que su maestro había conquistado la muerte y se había aparecido a muchos. Y ellos fueron los que dijeron, ¿verdad?, lo hemos visto. Solo la fe en la resurrección explica cómo un grupo tan pequeño, desmoralizado, porque recuerden que después que lo crucificaron, cada quien tomó su camino. Pero cuando las mujeres vieron y anunciaron, cuando los hombres aquellos en el camino a Emaús vieron eso, regresaron corriendo a dar a la gente la buena noticia. Y eso es lo que explica por qué ese pequeño grupo que estaba en un principio desmoralizado, pudieron haber desarrollado con un entusiasmo y haber vencido a todos los obstáculos frente a ellos y emprender la conquista del mundo entero. Y tenía para esta noche la lectura cuando el Señor se aparece y les dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos. Ellos llegó en su corazón, llegó a su conciencia, llegó a ellos la necesidad de divulgar esta gran noticia, ¿verdad? Y tuvieron que, pues, en obediencia, emprender la lucha y empezar a conquistar el mundo. Ahora, el crecimiento de la iglesia primitiva en los primeros 100 años, fue y atrajo a muchos individuos. Y esta gente le dio a la nueva iglesia personas intelectuales. No sé si ustedes han oído a través en la historia lo que le llaman los padres de la iglesia, personas ancianas de los apóstoles que se reunieron y le dieron forma a esta nueva fe. Estabilizaron y organizaron para llevar el evangelio al mundo en aquel tiempo conocido, porque no se conocía América. Pero así como se expandió, dio también posibilidades para la expresión. Recuerden que en las cartas del apóstol Pablo siempre dice, el hermano nos explicaba en Apocalipsis, ¿verdad?, de aquellas gentes que creían cosas que el Señor no había enseñado. Hoy en día debemos tener el mismo cuidado, porque existen todavía esas creencias, no tienen un fundamento inspirado, no tienen un fundamento divino, solamente son ideologías, filosofías que la gente ha inventado, se imaginan y entonces empiezan. Por ejemplo, yo escuché, no lo leí, escuché un hermano que fue misionero en la India,
dice que, por ejemplo, ahí hay muchos grupos, como decir una iglesia, una congregación con la nuestra, ya es una religión. El hombre se imagina cosas porque no puede ser otra razón. Se imagina cosas y viene hablando de uno de tantos dioses que los hindúes tienen, y dice, una vez que es reconocido, ya es una nueva religión. Dice que él lo vio. Entonces, él hizo lo mismo. Dice que se pone en una esquina o ponen una tarima ahí y empiezan a predicar, a enseñar, a gritar y a decir, esto es la verdad, esto. Él también dice, el hermano, que también aprendió, hizo su tarima y empezó a predicar del Señor, ¿verdad? Porque pues esa era la manera en que la gente lo iba a escuchar, y así fue como él empezó a organizar congregaciones allá en la India. Así es que así los hermanos, pues. Ahora, pero así como se expandió, también dije que hubieron posibilidades de la desviación de la fe para combatir el gnosticismo a través del conocimiento. Hay todavía gente, un amigo que tengo está con esa idea, que la única forma en que nosotros vamos a ser salvos es que estudiemos, nos iluminemos y estudiemos y hagamos ese tipo de meditaciones que esa gente cree, y así vamos a llegar a tener la luz en nosotros mismos. Y hay gentes, hay creyentes que se dejan engañar por alguna cosa que le llama su pensamiento, ¿verdad? Hubo otro movimiento que se llamaba marcionismo. Dice que estos aceptaban el Nuevo Testamento y la revelación, pero negaban la humanidad del Señor y despreciaban el Antiguo Testamento, diciendo que el Dios que ayudó a los judíos no era el Dios del Nuevo Testamento. Hay gente así todavía, ¿verdad? El montanismo era una secta que esperaban acontecimientos apocalípticos, que solamente les interesaba y se enfocaban en profecías, en dones del Espíritu y una disciplina exagerada de parte de ellos. Fueron aquellos que, inclusive algunos de los que heredaron esa creencia, se retiraron a las montañas para vivir una vida sola, allá lejos, ¿verdad? Pensando que de esa manera no se iban a contaminar con el mundo. Y todavía hay gente así, ¿verdad? Por ejemplo, hay grupos, los menonitas, y otros grupos que no quieren que su gente se revuelva, porque si no, se contaminan. Muchos de ellos, cuando se enamoran, se casan, se mezclan con otra gente, automáticamente los echan, porque ellos ya han quebrado las leyes que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, los cristianos primitivos se esforzaban por enseñar lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Trataron continuamente de mantener una conexión con los primeros cristianos a través de los pastores, obispos, ancianos, apóstoles y maestros, porque así dice la palabra de Dios que el Señor estableció. Esta ininterrumpida sucesión apostólica era una garantía y una genuina enseñanza apostólica. Los creyentes primitivos tuvieron que luchar contra la desviación de la fe y la herejía. Por eso formularon lo que tenemos como herencia, el credo de los apóstoles. Han existido varios credos, ¿verdad? Pero esto dice que al principio lo hicieron y fue como una fórmula para que las personas se bautizaran y fueran a ser parte de la iglesia. Y el credo ese tenía un lenguaje que contenía la esencia de la doctrina de los apóstoles. Ahora, lo creamos o no, un elemento que hizo que el cristianismo creciera fue la persecución.
Recuerden que ellos no querían envolverse con las costumbres de los reyes. Como hoy existe tanta perversión, existe tantas cosas que platicaba con... Vimos una película. Bueno, para ser más exacto, yo conocí en mi trabajo hace como aproximadamente 15 años un señor. Y platicando él y yo me decía, ¿verdad? Que me propuso que si yo quería ir, era como un prostíbulo. Y yo le dije que no tenía ningún interés. Pero él de su boca salió platicarme de que era un lugar donde está, aquí en Las Vegas, hay 2 o 3 lugares, dice, donde a las niñas jovencitas las tienen encerradas. Y yo le dije, enséñame. Yo lo que quería, que me enseñara para denunciarlo, llevarlo a la policía. Le digo, fíjense ahí porque era mi intención. Pero le digo, no te puedo llevar porque eso es muy estricto, hermanos. La maldad, ¿verdad? Existe. Y los hermanos tuvieron que luchar contra estas cosas, porque las sociedades de aquellos tiempos con la nuestra, el pecado existe, ya ha existido, ¿verdad? Entonces, tuvieron que luchar. Hay tantas historias de perversión, inclusive los obispos y los papas católicos hicieron cosas terribles que es aborrecible, inclusive hasta leer duele saber esas cosas. Y al grado tal de que Nerón, en su persecución y en su deseo de acabar con la fe cristiana, mandó incendiar la ciudad de Roma y culpar a los cristianos, y por causa de eso muchos perdieron la vida. Pero eso fue un motivo, porque dice que a un escritor romano que se llamaba Tertuliano, y dijo que la sangre de los mártires de la fe era como una semilla que cuando su sangre caía, muchos más creyentes venían, porque veían el cambio, veían la sinceridad, veían cómo ellos daban su vida al Señor. Ahora, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y declaró la fe cristiana oficial para el Estado. Por eso es que existe la sede en Roma, ¿verdad? Porque se mezclaron. Y existió una lucha constante en que se revolvió la iglesia con el Estado. Y los emperadores tenían mucha influencia. Yo ya lo han oído en la historia, por ejemplo, los hacendados en México, cuando una persona se llevaba un elote, una caña, una sandía, algo de su labor, cuando eran enseñados nuestros pobres ancestros de que tenían que decir la verdad y confesar sus pecados, y cuando llegaban al confesionario, me robé una becerrita, ¿verdad? Me maté un venadito en tal lugar. Inmediatamente el sacerdote se lo decía al patrón, y el patrón venía y se lo llevaba. Había esa combinación en México, y había esa combinación en los primeros siglos. Ahora, la historia dice que en el 337 después de Cristo, la fe cristiana estaba establecida, puesto que él se había aceptado como dijimos, Constantino, ¿verdad? Y promulgar el cristianismo como la fe oficial del Estado de Roma, del país de Roma. La fe cristiana había conquistado un imperio. Dice la historia que Armenia, de donde vienen estos hermanos que están aquí, ¿verdad? Los armenios, y muchos de ellos
Tal vez cuando veamos con el tiempo, ¿verdad? Vamos a dar cuenta cómo la iglesia se dividió. Porque ustedes han oído la iglesia ortodoxa. ¿Quién ha oído la iglesia ortodoxa? ¿Verdad? Algunos, muchos no sabemos, ¿verdad? O no saben, ¿verdad? Y la iglesia católica, y luego los protestantes, y luego los evangélicos, y tenemos tantas ramificaciones que realmente a veces no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Entonces el cristianismo había conquistado este imperio y se había promulgado como la religión oficial. Ahora, desarrollaron los hermanos una evangelización agresiva. Lo vemos en la historia del libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo hizo sus viajes y él lo que quería que el mundo supiera del Señor. Los líderes religiosos vinieron a ser también confidentes del emperador y a mezclar los asuntos del Estado con la religión. Ahora sí, vamos a empezar con mi librito aquí, que es el que nos va a llevar. Ahora dice, alguien que me lea por favor Hechos, capítulo 21, Hechos capítulo 21, versículo 37 al 40, en el libro de los Hechos. Vamos a poner unos minutitos aquí para dedicar nuestro tiempo a la oración. El capítulo 21 del libro de los Hechos, del versículo 25 al 29, dice, a ver, ¿alguien quiere leerlo? ¿Algún voluntario? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Perdón, hermano, me equivoqué, es Hechos 22, 25 al 29, Hechos 22. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aquí es donde realmente empieza el movimiento de la iglesia primitiva. En el capítulo 21, 37 dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, se me permite, dijo al tribuno, ¿verdad?, decir algo, y él le dijo, ¿sabes griego? Dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Y ahí dice lo que el historiador está enfatizando aquí es una cosa. Primero, el apóstol Pablo, ya en el inicio de su predicación, menciona 4 cosas, y tal vez esto tenga que ver también con el hecho de que cuando él habla a los corintios de hablar en lenguas, dice, yo le doy gracias a Dios que hablo lengua más que vosotros. Y aquí está diciendo la palabra de Dios, la escritura, que el hombre le preguntó si hablaba griego. Dice que el historiador que el griego era como ahora el inglés. Mi hermano que trabajaba en la compañía de teléfonos, me mandaba o me escribía lo que decían algunos de los manuales, y quería que se lo tradujera. Y algunas veces le ayudé y dice, es que no entiendo absolutamente nada.
el inglés, hoy en día, ¿verdad? Muchas cosas vienen en ese idioma, para instrucciones, muchas cosas. Y inclusive nosotros hemos, ¿cómo se dice? Hispanizado algunas de las palabras. En lugar de decir empujar, ¿qué decimos? En lugar de decir ya renunciamos, en inglés se dice quit. ¿Y cómo decimos nosotros? Quiteamos. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas palabras en inglés que lo hemos, pero el griego era el idioma oficial y común. Y dice que el apóstol Pablo hablaba griego y era un ciudadano de la cultura griega, era ciudadano romano, ya lo leímos en el 22, 25 al 29, era ciudadano romano. Dice que él de nacimiento era judío y hablaba hebreo, y era cristiano y daba testimonio del maestro a su propio pueblo. A ellos es que andaban buscando. Entonces dice que lo que refleja aquí es que la diferencia entre el historiador, usa una palabra que no me gusta aquí, el escritor del libro, raciales. Yo he explicado porque la misma palabra dice que de una misma sangre. Yo no sé, le decía a mi esposa algo que no entiendo, es porque allá, ¿verdad? Tienen los ojitos así, o están más morenitos, o como el presidente, ¿verdad? Que está bien blanquito. Hay una explicación científica para eso, ¿verdad? Pero todos somos creados por el mismo creador. Entonces, lo que refleja aquí, dice el escritor, que Pablo dice, es la función de la historia eclesiástica, explicar por qué, cómo es posible interpretar a Pablo. A través del libro vamos a entender cómo vamos a entender lo que él escribió y lo que él quería. Ahora, el cristianismo tuvo mucha influencia de la cultura griega porque los libros fueron escritos en griego, y todavía, ¿verdad? Se sigue estudiando el griego original para entender algunas cosas de esto. Y aquí entramos a la historia, ¿verdad? Dice que Palestina, donde el Señor vivió o nació, había sido conquistado por Alejandro el Grande, un general macedonio, pero cuando él falleció, fueron 4 generales de él que sucedieron en Palestina por más de 150 años, en que dice el escritor, no vamos a hablar de la historia de ellos, pero esto contribuyó para que nosotros heredemos el evangelio en el idioma griego. Ahora, dice también que la filosofía griega, los griegos, lo que leemos por eso el apóstol Pablo, cuando fue a Atenas, que anduvo predicando, dice pues que él pasó por los santuarios y vio muchos dioses y vio también el Dios no conocido. Allí fue donde él predicó al Señor en el idioma griego, ¿verdad? Ahí fue donde él les enseñó, y muchos dice pues que los griegos estaban acostumbrados a que cualquier filosofía, cualquier enseñanza que viniera de fuera estaban atentos porque querían aprender, querían saber. Más adelante vamos a ver cómo ellos llevaron a los personas a adorar a dioses falsos, a dioses que ellos se inventaron, ¿verdad? No sé, a alguno de ustedes le ha gustado la historia griega, ¿verdad? De ¿cuántos dioses tenían? El padre era Zeus, Zeus dicen en inglés,
y tenía a su hijo Mercurio y cada, ¿verdad? Hicieron una descendencia, una cosa allí que mucha gente llegó a adorar a esas estatuas. Los hermanos tuvieron que pelear contra la creencia de Diana. ¿Qué más? ¿Quién recuerdan otra diosa? Cada creencia que ellos tenían, ¿verdad? Los hermanos tuvieron que enfrentar. Y vamos a entender, aquí voy a terminar porque lo dejamos para el próximo miércoles, y voy a pedir permiso al hermano que, para no hacértela tan aburrida, de vez en cuando vamos a tener un tema también un poco diferente, y algo que quería compartir también con ustedes esta noche, aunque estoy seguro que ya el hermano ha estado anunciando de la Navidad y posiblemente traiga un tema alusivo. Me llama la atención, ¿verdad?, que ahí en el casino tenemos la música navideña, alguna música navideña, arbolitos y estatuillas, ¿verdad?, relacionadas con el nacimiento del Señor. Y realmente a veces me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que celebra esta gente? ¿Qué es lo que celebra? Es un pretexto, una excusa. Mientras estaba yo sentado también observaba esto. Es verdad que a veces nosotros como creyentes, la tradición, las costumbres, venimos a aceptar cosas que la Escritura nos prueba, y venimos a caer, y es nuestra lucha espiritual que tenemos constante con cosas que nada tienen que ver con nuestro crecimiento, con nuestra fe, nada, absolutamente. Y pensando en eso, ¿verdad?, me dio un poco de tristeza saber que la gente solamente está pensando en diversión. Y más que en diversión, muchos de ellos en el pecado, en hacer cosas malas y como consecuencias. El año pasado, si no me equivoco, fue en diciembre, después que una compañera trabajaba en la noche, salió en la mañana ya del trabajo, vino un borracho, le pegó por atrás, mató a ella y a su esposo, ahí al instante, hermanos. Eso es lo que realmente el Señor quiere que nosotros celebremos en Navidad. Nada tiene que ver. Si fuera eso, aunque ya nos lo ha dicho el pastor, y es verdad, los libros no aseguran la fecha en que el Señor nació, pero la Escritura dice que nos debemos usar como los cantos hermosos que entonaron los hermanos, porque el Señor vino y nos rescató. Eso es todo. Cantemos con alegría, con júbilo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Nada otra cosa puede llenar nuestro corazón y nuestra mente que estar en bien con Él, ¿verdad? Entonces, aquí le dejamos, hermanos, y Dios les bendiga. Y si me permiten hacer una oración, no quiero tomar mucho tiempo, porque simplemente quiero que oremos. Lo hagamos en silencio, lo hagamos audible, lo hagamos en grupo, individual. Creo que este momento debemos dedicarlo para tener comunión con Él. Amén.